Entonces, seguramente estábamos haciendo derivada de multiplicaciones, ¿no? Derivadas enésimas de funciones por multiplicación. Anotaremos aquí. Así le pondremos. Derivada de funciones multiplicadas. Entonces, en ese tipo de funciones que se multiplican, hay las funciones que son de esta forma, por ejemplo. O de forma general, ¿no? Y hay otras funciones, como por ejemplo, esa de ahí. En las primeras funciones, cuando sale la exponencial por alguna función trigonométrica que sea seno o coseno, ¿sí? Para encontrar la derivada enésima se utiliza artificios matemáticos. ¿Cuándo se utiliza artificios matemáticos? Cuando por separado e a la x nomás y por separado coseno de x no tienen derivada enésima cero. ¿Está bien? Aquí pondremos eso. Sí, mm, más bien haremos así. Borraremos esto. Entonces, así diremos, ¿no? Y en este caso, en los dos primeros se utiliza artificio matemático y en el segundo distinta de cero. Entonces, para encontrar derivada enésima, así, ¿no? Y enésima se utiliza artificio matemático, ¿no? Se utilizan artificios matemáticos. Ahora, segundo, si f de x o g de x por separado tienen derivada enésima cero, entonces, para encontrar y de n, y de n, se utiliza la fórmula. Así es, ¿ya? Entonces, cuando la derivada enésima por separado de las funciones f y g no sea igual a cero, es mejor utilizar artificios matemáticos con los dos primeros, ¿no? La derivada enésima de e a la x existe, es un valor que se puede encontrar. La derivada del coseno también ya hemos visto. Entonces, en ese caso, para si piden encontrar la derivada enésima, hay que utilizar los artificios matemáticos. En el otro caso, en el caso de que una de las funciones por separado de esta multiplicación por separado, una de las derivadas enésimas sea cero, entonces es mejor utilizar la fórmula. ¿Ya? Aquí voy a volver a anotar la fórmula. Voy a volver a anotar la fórmula. Dice si y es igual a f de x por g de x, entonces
Su derivada enésima está dada por esta fórmula. Sumatoria de k en 0 hasta n. Esto es n combinados de k. Es una combinatoria. F a la n menos k por g de k. Donde n de k es igual a n factorial, n menos k factorial por k factorial. Es una constante, ¿no? Y k pertenece a los enteros positivos. Así va a ser, ¿ya? Esa fórmula se utiliza cuando alguna de las derivadas por separado es cero, enésimas, ¿no? Veremos un ejemplo. La que nos ha anotado ahí en x cuadrado por logaritmo de x. Si y es igual a x al cuadrado por logaritmo de x, entonces queremos encontrar la derivada enésima. Entonces, para encontrar la derivada enésima, comparamos esto con f de x por g de x. Si escogemos, en este caso vamos a escoger g de x igual a x al cuadrado y f de x igual al logaritmo de x. Ese sería el primer paso. El segundo paso es encontrar las derivadas enésimas. ¿Ya? Este va a ser el primer paso, este va a ser el segundo paso. Entonces, g' es 2x. G segunda es 2. G tercera es 0. G cuarta es 0. Y así puedo seguir derivando hasta g enésimo, que va a ser 0, ¿no? En este otro caso, f' es 1 sobre x. Lo acomodamos, es x a la menos 1. F segunda es igual a menos 1 por x a la menos 2. F tercera es igual a menos 1 por menos 2 por x a la menos 3. Una más podemos derivar. F cuarta es menos 1 por menos 2 por menos 3 por x a la menos 4, ¿no? Y ahí podemos sacar su derivada enésima, es decir, su derivada enésima tiene fórmula. Derivada enésima. Primero el signo, ¿no? El signo con menos 1. Nos fijamos la segunda derivada. La segunda derivada es negativa, entonces va a estar elevado a la n menos 1. Ahora el factorial. Diré el coeficiente. En la segunda derivada es 1. En la tercera derivada es 1 por 2. En la cuarta derivada es 1 por 2 por 3. Es decir, un valor menos que la derivada, ¿no? En la enésima derivada va a ser n menos 1 factorial. Ahora, el exponente de la función. En la primera derivada es a la menos 1, en la segunda derivada a la menos 2, en la tercera derivada a la menos 3, en la cuarta a la menos 4, en la enésima va a ser a la menos n. Y entonces, ese va a ser la derivada enésima. Sobre x a la n. Listo, ese es el paso 2. El paso 3 es hacer correr la fórmula. Y enésimo es igual. Entonces la fórmula es una sumatoria, ¿no? Le asignamos los valores de los enteros positivos. Si k es 0, si k es 1, si k es 2, si k es 3, etcétera, hasta llegar hasta n. Entonces, si k es 0, al reemplazar sería n de 0, f a la n menos 0 por g de 0, ¿no? Al reemplazar k igual a 0 en la fórmula. Ahora, como es una suma más, y reemplazamos el siguiente entero, sería n de 1, f a la n menos 1 por g de 1. Ahora el siguiente, para el siguiente entero la suma más n de 2, f a la n menos 2 por g de 2, ¿no? Estamos reemplazando en la fórmula los enteros que son K0, K1, K2, K3, K4, etc. Unos dos más reemplazaremos. Más n de 3, f a la n menos 3 de g de 3.
más n de 4, f a la n menos 4 por g de 4, y así podemos seguir, ¿no? Más todavía. De acuerdo. Ahora, esto lo podemos reacomodar. Esto es así, n de 0, f enésimo nomás en este caso, g0 es la función original, más n de 1, f a la n menos 1, y g de 1 es g', la primera derivada, más n de 2, f a la n menos 2 por g de 2, que sería g segunda, más n de 3, f a la n menos 3 por g tercera. G3 sería g tercera, más n de 4, f a la n menos 4 por g cuarta. Más, y así podemos seguir reemplazando. ¿Listo? Esa es la fórmula, y lo que hay que hacer es simplemente reemplazar los valores de g y de f donde corresponde. Empezaremos. Y enésimo sería n de 0 por f enésimo. Aquí está f enésimo. Eso es, ¿no? Va a ser menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial sobre x de n, x a la n, por g. G está ahí, es x cuadrado, x cuadrado. Ya está. El segundo término, más n de 2, f a la n menos 2. ¿Qué estamos haciendo en la derivada enésima? Aquí tengo un errorcito, ¿no? Estoy derivando f y le he puesto g al final. Esto es f, ¿no? Eso estoy borrando. Eso es f, ¿no? Entonces, para f a la n menos 2, ¿qué estamos haciendo? En fn, en vez de n, estamos poniendo n menos, no, estamos poniendo n menos 1 para el segundo término, para este término, ¿no? Estamos poniendo n menos 1. Entonces, ¿cómo sería? Aquí también tengo otro error, sin motivo escrito 2. 1 es este, ¿no? F de 1 por f a la n menos 1. En vez de n, estamos poniendo n menos 1. Entonces va a ser menos 1. Voy a borrar eso más. Ya. Entonces va a ser, en vez de f de n menos 1, va a ser menos 1 a la n menos 1 menos 1 sería a la n menos 2. Por n menos 1 sería n menos 2 factorial sobre x a la n menos 1, ¿no? Por g', dice, ¿no? Ahí está g', y viendo nuestras derivadas, g' vale 2x. El siguiente sería más n de 2. F a la n menos 2. ¿Qué estamos haciendo? En f a la n, en vez de n, estamos poniendo n menos 2. Entonces va a ser menos 1 a la n menos 2 menos 1 va a ser a la n menos 3. A factorial de n menos 2 menos 1, n menos 3 sobre x a la n menos 2. Así es, ¿no? Por g segunda. G segunda vale 2, ¿no? G prima, g segunda vale 2, ¿no? Más, podemos hacer ese más, n de 3. ¿Qué estamos haciendo? F de n menos 3, dice. En vez de n, estamos poniendo n menos 3. Entonces sería menos 1 a la n menos 3 menos 1 sería n menos 4, n menos 4 factorial sobre x a la n menos 3 por g tercera. G tercera es, ahí está, este es g tercera, vale 0, ¿no? Más, podemos hacer lo mismo, el mismo procedimiento para n igual a 4, para k igual a 4, pero g cuarta siempre vale 0. Y así va a seguir, ¿no? Reemplazando. Es decir, nuestra fórmula solo funciona hasta para k igual a 2, porque para n igual a 3, la derivada ya es 0, la derivada cuarta es 0, quinta, todas son 0. Entonces, 0 por cualquier cosa siempre es 0, ¿no? Esto se va a hacer 0. El que está más antes también se va a hacer 0.
este va a ser 0. ¿Sí? Y entonces nuestra fórmula para la derivada solo va a quedar hasta ese lugar. Esa es la derivada enésima. Si lo volvemos a copiar mejor, n de 0 menos 1 a la n menos 1, n menos 1 factorial, y podemos hacer así, x a la n menos 2, ¿no? Más n de 1 menos 1 a la n menos 2, n menos 2 factorial, por 2 sobre x a la n menos 2, más n de 2, es así, menos 1 a la n menos 3, n menos 3 factorial, por 2 sobre x a la n menos 2. Listo. Y esa es la derivada enésima. ¿De acuerdo? Así se utiliza. Vuelvo a repetir, lo único que tenemos que saber aquí es esto de aquí, ¿no? Cuando por separado las derivadas de las funciones f y g, las derivadas enésimas son distintas de 0, hay que utilizar artificios matemáticos. Tratar de encontrar la derivada así. Pero si la derivada enésima de alguna de las funciones por separado es 0, es mejor utilizar la fórmula, ¿ya? Esta fórmula. Y ahí tenemos el ejemplo. Ahora, en este ejemplo, en la fórmula siempre hay que escoger, como hemos hecho aquí, siempre hay que escoger la función g. La función g siempre tiene que ser la función que tiene derivada enésima 0. ¿Ya? La función g siempre tiene que ser la que tiene derivada enésima 0. ¿No? ¿Por qué? Si hubiéramos escogido f, si hubiéramos escogido f igual a x cuadrado y g igual a logaritmo de x, y hubiéramos dicho el mismo procedimiento, el problema hubiera sido aquí en la fórmula, ¿no? Que al reemplazar, cuando hemos reemplazado, todos los primeros hubieran salido 0. O sea, este primer miembro, este primero hubiera sido 0, porque hubiéramos desplazado ahí 0. Este otro hubiera sido 0, 0. Y entonces al final hubieran aparecido los, los términos que existen. Entonces, para no hacer eso, para ir desde los valores que existen a los ceros, es mejor siempre escoger en vez eh, como g de x a la función que tiene derivada enésima 0. ¿De acuerdo? Y no hacer esto. Esto no. Eso es. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes? ¿Qué dicen? Ahora no, una cosita más. Esta fórmula que está aquí se puede aplicar a estos ejercicios, a estos de aquí. Se puede aplicar, pero hay que hacer un paso más cuando se aplica. Como una de las derivadas no se hace 0 de las funciones f o g, entonces aparte de reemplazar ahí, ¿no? Reemplazamos pues la derivada de e a la x por la derivada del coseno, digamos, y queda suma. Hay que encontrar el resultado de la suma, ¿ya? Hay que hacer un procedimiento más, encontrar el resultado de la suma. Y ese resultado se hace por otros procedimientos algebraicos. Entonces, por eso, regla general, ¿ya? Cuando alguna de las derivadas cuando la derivada enésima de alguna de las funciones o de las dos funciones es distinto de 0, es mejor utilizar artificios matemáticos. Cuando alguna de las funciones tiene derivada enésima 0, recién se utiliza fórmula. Así es. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces lo que son las derivadas enésimas. No hay consultas, ¿no? Haremos otra cosa entonces. El siguiente concepto es otro tipo de derivada, no otro tipo de derivada, sino la derivada de otro tipo de función. Se llama derivada implícita. Ok. La derivada implícita, empezaremos por esto, ¿no?
Si y es igual a f de x, entonces su derivada y' era la derivada de y respecto de x o era la derivada de f respecto de x, ¿no? O se podía notar como f' de x. Esto se llama derivada explícita. ¿Ya? Y entonces esta función que está ahí, cuando la y está despejado, ya nos dicho cuando estábamos llevando funciones, ¿no? Esta es una función explícita, que está en su forma explícita. Pero también la función puede estar escrita en forma implícita, ¿no? Cuando no está despejada la variable y. Es decir, si la función está en esta forma, f de x, y igual a una constante k. Esta es una función en forma implícita. Y entonces necesito encontrar su derivada. Para encontrar su derivada, lo que se hace es derivada de f respecto de x, primero variable, ¿no? Igualito que esto. Y como hay una coma, por cada coma se pone una suma, más la derivada de f respecto de y es igual a la derivada de una constante que es 0. Y de ahí podemos despejar la derivada de f respecto de y es igual a menos la derivada de f respecto de x. ¿De acuerdo? Así es. ¿Ya? Entonces, lo único que hay que recordar aquí es que la derivada implícita responde a las mismas reglas de la derivada explícita, con la única diferencia que al momento de derivar la variable y, a sus resultados se le multiplica por y'. Anotaremos eso. La derivada implícita responde a las mismas reglas de la derivada explícita, coma, con la diferencia de que al momento de derivar la variable dependiente y, la variable dependiente y, a su resultado se le multiplica por y'. Eso es. Esa es la única diferencia. Entonces, a ver, veremos. ¿Qué es una función implícita? Una función implícita puede ser x cuadrado y menos x. Aquí pondremos algo. Es igual a 3. Esa es una función implícita, ¿no? Y lo que queremos encontrar es y'. Para encontrar y' hay dos caminos. Un camino es el de la fórmula, aquí está. Fíjense, esa fórmula lo puedo mejorar todavía. Derivada de f respecto de y es igual a menos derivada de f respecto de x. Si lo reacomodo, es decir, multiplico cruzado, esto se puede escribir así primero. Anotaremos para decir una cosita. Esta derivada de f vamos a escribir así. Derivada de f respecto de y sobre derivada de y, para darnos cuenta nomás, ¿no? Menos derivada de f respecto de x por la derivada de x. Y entonces podemos reacomodar.
Derivada de y respecto de x, que es y prima, ¿no? Eso es y prima para nosotros. Despejando, ¿cómo sería? Menos derivada de f de y respecto de f de x. Así sería, ¿están de acuerdo o no? Sí, despejando. ¿Ya? Y entonces esa formulita se utiliza para derivar. A ver, veremos. A esta función que está ahí se le llama f. F es x cuadrado y menos x y cubo. Menos 3 le voy a poner, ¿no? Así va a ser. O si quieren lo anotamos mejor. Borraré. Esta función, que es la función implícita, se la puede poner así. Ya todo esto se le llama f. Ya, f va a ser ya. Y de ahí, esto quiere decir que estoy derivando esta función respecto de y como si fuera x constante. Entonces, si derivo respecto de y, sería la derivada del primero, x cuadrado es constante y y su derivada vale 1. Menos, derivando respecto de y, x es constante y su derivada es 3y cuadrado, menos 0. Ahora el otro, derivada de f respecto de x, quiere decir que estoy derivando x, pero y es constante. Aquí x es constante. Entonces, derivando respecto de x, y para como constante, sería 2x por y, ¿no? Y es constante. Menos la derivada de x es 1 y y cubo es constante. Menos 0. Aquí y es constante. Y lo demás es reemplazar en la fórmula. Menos f de y, aquí está. Este sería x cuadrado menos 3xy cuadrado sobre f de x, que sería 2xy menos y cubo. Y esa es su derivada enésima, o digo, perdón, su derivada implícita. Por favor, pero este procedimiento no se utiliza. Hay que conocerlo nomás. Igual lo van a volver a ver al siguiente semestre. Derivaremos como dice la regla, ¿no? La derivada implícita responde a las mismas características de la derivada explícita, con la única diferencia que cuando se deriva y, al resultado se le multiplica por y prima. Entonces, por ese procedimiento sería x cuadrado y menos xy cubo es igual a 3. Y entonces esto lo derivamos. La derivada de una resta ¿a qué es igual? Es igual a la resta de las derivadas. La derivada de una constante es 0, ¿no? Y esto derivamos como un producto. La derivada del primero, 2x por el segundo sin derivar. Más el primero, x cuadrado por la derivada del segundo. El segundo es y. Su derivada sería 1. Pero como he derivado y, a su resultado le multiplico por y prima. Eso quiere decir. ¿Ya? Menos este otro. También como producto, la derivada del primero, 1. Por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. Estoy derivando y. Su derivada es 3y cuadrado. Pero como he derivado y, a su resultado le multiplico por y prima. Y eso es 0. Y de ahí despejamos y prima. Para despejar y prima quedaría del primero x cuadrado y del segundo menos 3xy cuadrado. ¿Están de acuerdo? Así sería. Esto es igual. No, esto es más. Esto es más 2xy menos y cubo igual a 0. Y de ahí despejamos, ¿no? Y prima es menos, al otro lado va a pasar 2xy menos y cubo. ¿Están de acuerdo? Y esto que está
multiplicando a la y prima va a pasar a dividir x cuadrado menos 3x y cuadrado. Así es. Y esa es la derivada. ¿Está bien? Compararemos con la fórmula. Ah, hay un errorcito, ¿no? Fíjense. Ha fallado la fórmula. Está al revés, ¿no? Veremos, arreglaremos eso. ¿Dónde estamos mal? Esta es la formulita que nos ha sacado, entonces tiene que ser al revés. F de X sobre F de Y tiene que ser, ¿no? Veremos. Ah, aquí está el error. Ujú. A ver, déjenme revisar. Vamos a ver. Y ya. Voy a volver a borrar esto, ¿no? Aquí hemos hecho mal. No puede ser el denominador Y, ¿no? Entonces esta formulita la voy a borrar y lo vamos a volver a arreglar para que salga lo que tiene que salir. ¿Ya? Borraremos esto. Ha habido una confusión. Listo. Entonces esta es la función. Este f' de x quiere decir que estoy derivando respecto de x. ¿Ya? Como hemos anotado aquí abajo. F de x quiere decir que estoy derivando la función respecto de x. Y lo voy a multiplicar por su diferencial de x. Más, por cada coma hay una suma. F de f' quiere decir que estoy derivando respecto de y, que es el segundo componente. Y lo voy a multiplicar por su diferencial. Como solo hay dos componentes, hay una suma y eso sería igual a la derivada de una constante que es 0. Y de ahí despejamos de y. De y por f' de y va a ser menos f' de x por diferencial de x. Y de ahí despejamos. Derivada de y respecto de x es igual a menos f' de x respecto de f' de y. Esta es la formulita. Ahora sí está bien, ¿no? Entonces, borraremos esto. Borraremos con más. Ya. Ahí está la formulita, ¿no? La que nos ha sacado. Entonces, dice, si esta es la función, x cuadrado y menos xy cubo, lo llevamos todo a un lado, todos los valores, y a eso le llamamos f. Derivando de f, o si quieren, f' de y o f' de x, ¿no? F respecto de y con x constante, f' de x respecto de x con y constante. Y reemplazamos en la fórmula. Borraremos esto. Nuestra fórmula está ahí arriba, ¿no? Que dice derivada de y respecto de x, que es y', es igual a menos f' de x por f' de y. Y entonces y' sería menos f' de x. Ahí está f' de x, 2xy menos y cubo. Y f' de y, ahí está f' de y, x cuadrado menos 3xy cuadrado. Ese era el correcto, ¿no? ¿Qué sale lo mismo? Es el mismo, 2xy menos y cubo es esto, ¿no? Que es el mismo que como hemos derivado por el procedimiento algebraico. Esta es por fórmula. Ahora, esta derivada que he hecho aquí, esta derivada es un procedimiento de cálculo 2. Por eso no lo quería hacer y me ha salido al revés.
¿Ya? Este es un procedimiento de cálculo 2. Esta en realidad es una derivada parcial. A esto, a esto, f' de x y f' de y, le llaman derivadas parciales. ¿Por qué se llama parcial? Porque estoy derivando respecto de x, tomando a la otra variable como constante, ¿no? Y constante. Cuando derivo respecto de y, x es constante. Por eso se llaman parciales, porque derivo una función tomando a la otra como constante. ¿Ya? Pero hay que conocer. Por eso, solo para conocimiento he puesto la fórmula. En realidad, ¿cómo derivamos nosotros? Es con este procedimiento. Ahí está, ¿no? La derivada implícita responde a las mismas características de la derivada explícita, con la única diferencia de que al momento de derivar y a sus resultados se le multiplica por y'. ¿Está bien? Así es. Entonces veremos algunos procedimientos para seguir derivando esa, esas funciones. A ver, déjenme ver. Quiero derivar, por ejemplo, esto. Logaritmo de x más y sobre x menos y. Logaritmo de x más y sobre x menos y. También hay error. Así es, ¿no? Más a la x cuadrado sobre y cuadrado igual a 1. Y quiero encontrar la derivada 10, digamos, ¿no? Esa es la función. Eso quiero derivar. Y entonces para derivar, ya sabemos, hacemos, pues si quieren podemos ampliar el logaritmo, ¿no? Pero aquí no parece muy difícil, podemos derivar nomás directamente ahí. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de esto? Va a ser la derivada de x más y sobre x menos y más a la x cuadrado sobre y cuadrado derivado igual a 1 derivado. La derivada de una suma es a la suma de las derivadas, ¿no? Entonces va a ser logaritmo de x más y, o perdón, de x más y, x menos y, todo esto derivado, más a la x cuadrado sobre y cuadrado, todo derivado, y es igual a la derivada de una constante que es 0. Así va a ser. ¿Cómo se deriva el primero? Empezamos. Primero función 1 sobre x más y sobre x menos y por la derivada del argumento. La derivada del argumento como división, ¿no? La derivada del numerador. La derivada de x es 1 y la derivada de y es y'. ¿Están de acuerdo? Por el denominador sin derivar. Menos el numerador por la derivada del denominador. Su derivada de x es 1 menos la derivada de y, que va a ser y'. Así es. Todo sobre el denominador al cuadrado. Eso es, está derivado el primero. Más, derivamos el segundo. La derivada de es nomás, ¿no? Por la derivada de su exponente. El exponente, ¿cómo se deriva? Como división, ¿no? La derivada del numerador es 2x por el denominador sin derivar. Menos el numerador x cuadrado por la derivada del denominador. Es y, su derivada sería 2y, pero como he derivado y, al resultado le multiplico por y'. Todo sobre el denominador al cuadrado. Y eso es 0. Listo, está derivado. Ahora la cosa es despejar y'. Lo mismo que hemos dicho para las derivadas explícitas, ¿no? La derivada es sencilla. La cosa es el álgebra para despejar y'. ¿Ya? Entonces haremos el álgebra. Aquí esto se puede escribir como x menos y sobre x más y, ¿no? Luego, aquí puedo factorizar y', acomodar para factorizar y', y y' sería x menos y, menos por menos más, x más y. ¿Están de acuerdo? Así va a ser. Factorizando y', x menos y más xy.
más, aquí estaría x menos y, menos x menos y, sobre x menos y al cuadrado. Y aquí podemos eliminar 1. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con ese procedimiento? Sí. El otro, más e a la x cuadrado sobre y cuadrado. Por, aquí está, y a la cuarta. Aquí, ¿qué podemos factorizar? Podemos factorizar 2xy, ¿no? Si factorizamos 2xy, va a quedar y menos xy'. ¿Están de acuerdo? Igual a 0. Aquí se puede ir y con y aquí se puede ir x con x. Aquí va a quedar así. Y' por 2x, notaremos mejor. En el primer paréntesis queda 2x por y', 2x por y', ¿no? Y en lo que sigue queda menos 2y sobre x más y por x menos y. Así es, más aquí va a quedar e a la x cuadrado y cuadrado. Y aquí podemos simplificar una y, ¿no? Va a quedar 2x sobre y al cubo por, aquí va a ser y menos x y', igual a 0. En este primer paréntesis podemos factorizar el signo y el 2, ¿no? Y va a quedar y menos x y'. Esa es una diferencia de cuadrados. Más, aquí podemos ordenar para que se vea decente. ¿Listo? ¿Y qué podemos factorizar entre esos dos términos? Podemos factorizar y menos x y', ¿no? Eso es. Y si lo ordenamos, esto puede ir primero. Menos 2. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Ingeniero. Ahora hay que tener claro qué estoy buscando. Yo estoy buscando y', ¿no? Y si se fijan, en este segundo paréntesis, aquí no está y', ¿no? Aquí no existe y', ¿no? Entonces, no me sirve de nada para encontrar y', ¿no? No está y', no me sirve de nada. Es como si fuera una constante para buscar y'. Por lo tanto, como no está y' en ese paréntesis, este paréntesis puede pasar a dividir por 0. Se puede, ¿no? Entonces va a quedar así, menos xy' va a ser igual a 0 sobre todo ese paréntesis. Si quiere lo copio. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer eso? Porque no está y ahí, ¿no? Y 0 sobre cualquier cosa hace 0. Y de ahí se despeja y'. Y' había sido y sobre x. Esa es su derivada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué queríamos encontrar nosotros? A la derivada 10. Entonces, a partir de eso podemos encontrar la derivada, ¿no? Entonces, si y' es eso, si lo volvemos a derivar, esto va a ser y' igual a y sobre x'. Esto ya va a ser y segunda, ¿no? Así va a ser. Y va a ser, derivando esto como cociente, la derivada del numerador, como es y, su derivada es y', por el denominador sin derivar, menos el numerador y por la derivada del denominador, derivada de x es 1. Todo sobre el denominador al cuadrado. Ya está. Y entonces podemos reemplazar, ¿no? ¿Qué es y'?
por este y', ¿no? Este y' puede ser reemplazado por la expresión que está ahí. Y' es y sobre x, por x menos y sobre x cuadrado. Así sería. Y entonces ahí se cancelan esos dos. Y segunda es y menos y sobre x cuadrado. Y entonces y segunda es 0 sobre x cuadrado. Y segunda es 0. Ya está. Y tercera, ¿qué sería? Y tercera, como es 0 y segunda, así lo podemos hacer mejor, ¿no? Como y segunda es 0, pues derivamos aquí. Y tercera es 0 derivado. Y entonces y tercera también es 0. Y cuarta también va a ser 0. Y así hasta llegar a y10, que es 0. Eso es, jóvenes. Así se puede derivar. ¿De acuerdo? Otra derivada. Digamos, y es igual a la raíz de 5 más x al cuadrado más, no, 5x cuadrado por la raíz de 5 más x al cuadrado por la raíz de 5 más x al cuadrado por la raíz de 5 más puntos suspensivos. Listo, jóvenes, quiero encontrar y'. Así es. Entonces, como eso es y', ¿qué podemos hacer primero? Esto es clásico ejercicio de álgebra, ¿no? Lo elevamos al cuadrado. Entonces y va a ser al cuadrado. La raíz con el cuadrado se van a ir. 5 más x al cuadrado por la raíz de 5 más x al cuadrado por la raíz de 5 más x al cuadrado por la raíz de 5 más x al cuadrado por la raíz de 5 más. Así va a ser, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así va a ser. Y entonces todo esto, ¿qué es? Todo eso es y, ¿no? Aquí está. Todo eso es y. Entonces va a quedar y cuadrado es igual a 5 más x cuadrado y. Esa es la función. Y lo podemos acomodar. Y cuadrado menos x cuadrado y es igual a 5. Y está en su forma implícita. Y entonces derivamos esto. La derivada de y cuadrado menos x cuadrado y prima es igual. ¿Cómo se deriva una resta? Como resta de derivadas, ¿no? La derivada del primero sería 2y, pero como estoy derivando y, a su resultado le multiplico por y'. Menos. Esto de aquí es una multiplicación. La derivada del primero es 2x. Por el segundo sin derivar. Más el primero que es x al cuadrado por la derivada de y, que es y'. Y la derivada de una constante es 0. Y de ahí tenemos que despejar y'. Despejando sería 2y menos x al cuadrado menos 2xy, y eso es 0. Y de ahí podemos despejar y', 2xy sobre 2y menos x al cuadrado. Esa sería la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada implícita sigue respondiendo a las mismas reglas, no va a variar en nada, ¿no? En nada varía esto. ¿Está bien? ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Todos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, Ok. A ver, una para ustedes y me dictan el resultado. Esta que sea, así sencillita. 3 más xy es igual a xy por a la xy menos a la menos xy. Y quiero encontrar su derivada enésima.
A ver, jóvenes, nos daremos unos 3 minutitos para derivar. ¿Qué dicen, jóvenes? Ingeniero, Ya, la primera derivada me ha salido menos y sobre x. y prima es menos y sobre x, ya. ¿Y sus derivadas? Su derivada enésima de eso,
¿Nada? Ok, entonces, para derivar, primero lo podemos acomodar, ¿no? Acomodaremos esto. Esto va a ser XY por E a la XY menos E a la menos XY. Menos XY es igual a 3, ¿no? En esa forma hemos puesto todas nuestras funciones. Ahora, si se fijan, hay un término en común en todo lo que es en todo lo que es la función, ¿no? Que sería este término, ¿no? XY, XY, XY está en todas partes. Por lo tanto, podemos hacer un cambio de variable, ¿no? Z que sea XY. Entonces, esa función va a quedar así, Z por E a la Z menos E a la menos Z menos Z igual a 3. Listo. Y derivamos esto. ¿Qué decía la regla para derivar con cambio de variable? La regla decía, se deriva la expresión como si fuera una función explícita, pero al resultado final se le multiplica por la derivada del cambio de variable. ¿No es cierto? Y entonces, si empezamos a derivar esto, su derivada sería así. Sí, y derivando el primero. La derivada del primero como producto, ¿no? La derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, menos e a la menos z, más el primero por la derivada del segundo, e a la z, su derivada e a la z nomás. La derivada de e a la menos z es menos e a la menos z, por menos sería más e a la menos z. Esa sería la derivada del primero, menos la derivada del segundo, que es z1. Nada más, esa es la derivada del lado izquierdo. Y dice a todo ese resultado se le tiene que multiplicar por la derivada del cambio de variable. Eso es igual a la derivada de 3 que vale 0. ¿Están de acuerdo? Así sería su derivada. Sí, ¿no ve? Ok, ahora aquí volvemos a pensar como hace rato. ¿Qué estoy buscando yo? ¿Para qué es este procedimiento? Para encontrar y enésima. Entonces, para encontrar y enésima, primero tengo que encontrar z'. Pero en todo este corchete no existe z', ¿no? ¿O existe? No existe z'. Por lo tanto, es como si fuera una constante, ¿no? Y entonces se puede escribir así, z' es igual a 0. Sobre todo eso, le copiaré nomás. Así es. Y 0 sobre cualquier cosa se hace 0. De ahí sale que z' es 0. Pero ¿qué era z? Z está, z es x por y. Si lo reemplazo, lo voy a reemplazar ahí. X por y prima tiene que dar 0. Y derivo solo eso. Esto es como producto. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que es 0. Y de ahí despejamos y', que es, como han dicho, menos y sobre x. Ya está. Y ahora encontramos la segunda derivada, ¿no? Esta es la primera derivada, encontramos la segunda derivada. La segunda derivada es menos, es la constante. La derivada del numerador es y' por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1, todo sobre el denominador al cuadrado. Y segunda es igual a menos, pero ¿qué es y'? Y' es, ahí está, menos y sobre x. Reemplazándole, sería menos y sobre x por x menos y sobre x cuadrado. Este con este se cancelan y segunda sería menos y menos por menos 2y sobre x cuadrado, ¿no? Y esto sería 2y sobre x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Esa sería la segunda derivada.
¿Cómo sería la tercera derivada? Aquí derivaremos. Y tercera es 2y sobre x cuadrado derivado, ¿no? Y tercera va a ser 2 es la constante y derivamos eso. Ay, perdón, al cuadrado lo estoy poniendo. Derivamos prima, ¿no? Su derivada sería 2. La derivada del numerador es y' por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador. 2x todo sobre el denominador al cuadrado. Puedo factorizar una x y voy a tener y' por x menos 2y sobre x a la cuarta, ¿no? Y puedo cancelar una x. Sería así, 2y' por x menos 2y sobre x cubo. ¿Pero qué es y'? Y', ahí está, es menos y sobre x. Reemplazaremos 2 menos y sobre x por x menos 2y sobre x cubo. Haciendo operaciones, esas x se cancelan y va a quedar 2 por menos 3y sobre x al cubo. Podemos escribir mejor, menos 2 por 3 por y sobre x cubo. ¿Están de acuerdo? Y así podemos encontrar la derivada cuarta, la derivada quinta. Ordenaremos aquí. Y' salía menos y sobre x. Y segunda sale, ¿dónde está y segunda? Ahí está, 2 por y sobre x. Y tercera sale, ahí está, menos 2 por 3 por y sobre x al cubo. Y segunda era al cuadrado. Ahí está, listo. Y de ahí podemos encontrar la derivada enésima. Y enésimo, primero con el signo, ¿no? Signo primero, signo con menos 1. Nos fijamos la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, simplemente menos 1 a la n para el signo, ¿no? Ahora el coeficiente. En la primera derivada es 1. Aquí se supone que hay un 1. En la segunda derivada es 2. Es decir, 1 por 2, ¿no? 1 por 2 es 2. En la tercera derivada es 1 por 2 por 3. Aquí se supone que hay 1 por 2, sigue siendo 2, ¿no? 1 por 2 por 3. Es decir, el coeficiente se relaciona con el orden de la derivada, ¿no? En la cuarta derivada va a ser 1 por 2 por 3 por 4. En la quinta derivada, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. En la enésima derivada, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, etcétera, hasta n. Podemos anotar así, 1 por 2 por 3 por 4, etcétera, hasta n. ¿Está bien? Ese es el coeficiente. Ahora la función. La función es y siempre en el numerador. Todas tienen y en el numerador. Y el denominador es el que cambia, ¿no? X. En la primera derivada es x a la 1. En la segunda derivada es x a la 2. En la tercera derivada es x a la 3. Por lo tanto, en la enésima derivada va a ser x a la n. ¿Y todo esto qué es? N factorial, ¿no? Y esa es su derivada enésima. Menos 1 a la n, n factorial, y es sobre x a la n. Así es. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ok, entonces hay que tener cuidado con esto nada más, ¿no, jóvenes? La derivada implícita responde a las mismas reglas de la derivada explícita. Entonces, todo lo que hemos hecho más antes sigue funcionando, con la única diferencia que cuando derive y va a ser y' su derivada. ¿De acuerdo? Y otra cosa, ¿no? Fíjense en esta expresión, hemos hecho el cambio de variable, cumple las mismas reglas, pero cualquier función donde no exista z', lo que estamos buscando, donde no exista lo que estamos buscando, pasa a dividir por 0. No vamos a perder el tiempo tratando de factorizar todo ese corchete, porque no me sirve, ¿no? No tiene z'. Por lo tanto, es, como se dice, es un peso muerto que está ahí al lado de la z'. No me sirve, no puedo utilizar, no me va a servir en nada para la obtención de la z'. ¿De acuerdo? Así es. No hay problema, ¿no? Con la derivada implícita. ¿Alguna consulta más, jóvenes?
Nada. Ok, entonces dejamos esa derivada y hacemos otro tipo de derivada. Estas derivadas se llama derivada paramétrica. Entonces, la derivada paramétrica es la derivada de otras formas de función, no de otro tipo, sino de otra forma nada más, ¿no? A ver, repasaremos. Había esta función. ¿Qué es esta función? Esta función era una función explícita, ¿no? Y tiene su derivada que es explícita también. Esta función que ahora hemos hecho es una función implícita. ¿De acuerdo? Que tenía su derivada también, menos f de x sobre f de y, creo que era, ¿no ve? Así era. Y también hay otros tipos de funciones sobre esto, ¿no? No son otros tipos de funciones, sino son otra forma de escribir estas dos funciones. Otra forma de escribir es la forma paramétrica. Una función en forma paramétrica se escribe así. X es igual a f de t y y es igual a g de t. ¿De acuerdo? Donde, o pondremos así, ¿no? Esta es la forma paramétrica. Es una forma paramétrica de la forma explícita puede ser, pero generalmente es la forma implícita. Es otra forma de escribir nada más. No es otra función, es otra forma de escribir, donde esa variable que aparece ahí, t, se denomina parámetro. ¿Qué es un parámetro en este contexto, en el algebraico? Un parámetro es una variable intermedia entre la variable x y la variable y. En otro contexto, el parámetro es otra cosa. Un parámetro es un valor que cambia constantemente. En el que estamos hablando, en el de álgebra, en operaciones algebraicas, el parámetro va a ser una variable intermedia entre x y y. Por ejemplo, ¿no? Es otra forma de escribir, nada más les he dicho. Por ejemplo, ¿qué sería esta expresión? X es igual a 3 más 2 coseno de t y que sea a 1 o sería así, miren, cambiaremos esto, sería 2 seno de t menos 1. Esa es una forma de escribir que ustedes conocen seguramente. Hay que reacomodar nada más. Podemos acomodar así, ¿no? Esta es la forma paramétrica. Sí, forma paramétrica. Si lo reacomodamos, esto se puede escribir así, ¿no? Y esto se puede escribir así, ¿no? Y estando ahí, ¿qué tal si lo sumamos? No, ¿qué tal primero si lo elevamos al cuadrado este y lo elevamos al cuadrado este? Y entonces elevando al cuadrado va a ser así. X menos 3 al cuadrado es igual 4 veces coseno cuadrado de t. Y si elevamos al cuadrado ese otro, y más 1 al cuadrado va a ser 4 veces seno al cuadrado de t. ¿Y qué tal si lo sumamos ahora? Si sumamos los dos, el lado izquierdo es x menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Y el lado derecho va a ser, puedo factorizar el 4 y va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado. Así va a ser, ¿no? Pero por trigonometría sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y ahí tenemos esa expresión.
Esto, como no está despejado y, está en su forma implícita. ¿Qué es, jóvenes? Ahí estamos al final. ¿La ecuación de qué es esto? ¿Qué dicen? ¿La ecuación de qué es eso? De la circunferencia. Eso es, ¿no? Esto es una circunferencia de centro 3, menos 1 y radio 2. Y entonces esto, ay, lo he borrado. Esto me falta. Y es igual a 2 veces seno de t menos 1, ¿no? Así era. Eso, ¿esto qué es? Es simplemente otra forma de escribir la circunferencia, pues. Es otra forma de escribir. Es la forma paramétrica de escribir, ¿no? Forma paramétrica de la circunferencia de centro 3 menos 1 y radio 2. Esta forma y esa ecuación y ese par de ecuaciones son la misma curva, que es una circunferencia, solo que uno está escrita en su forma cartesiana. Si quieren, aquí le ponemos forma cartesiana, ¿sí? En su forma cartesiana en X y la otra está escrita en su forma paramétrica, pero los dos representan lo mismo, ¿no? Más concretamente podemos decir, esta que está aquí, es resaltada en el recuadro verde, está en su forma polar. Las coordenadas polares son una forma de coordenada paramétrica. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer el día de mañana es, como la derivada explícita tiene como la función explícita tiene su derivada implícita, tiene su derivada explícita, la función implícita también tiene una forma para encontrar su derivada implícita. La derivada paramétrica también tiene una forma para encontrar su derivada paramétrica. Y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿de acuerdo? Ahí quedaremos por ahora. ¿Alguna consulta, jóvenes, que tengan? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿O estamos Se disparando al entiende. aire? ¿Qué dice? Ok, ¿Se ¿se entiende? entiende? Sí. Se Ok, entiende. cualquier cosa que no se entienda me dicen y volvemos a hacer, pues. Vamos a parar y vamos a volver a hacer. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Eh, Hasta luego, Inge. Hasta luego, Chao, Inge. chao, chao.